La última gala de los prestigiosos premios de cinematografía nacional Rosario Pi no estuvo exenta de controversia. En ella, la recién premiada Lolita, que se llevó la estatuilla Mejor Película del Año con En mía, dedicó el archideseado galardón a la memoria de la GAF, un colectivo de guerrilla audiovisual feminista cuya actividad fue temida durante décadas por los sectores más conservadores del panorama cultural del país, así como festejada vorazmente por miles de cineastas convencidas de que un cambio definitivo en el orden simbólico llevaría a la transformación de la sociedad y al ansiado fin del patriarcado. A raíz de la curiosidad suscitada por el hoy en día silencioso e incluso tal vez desarticulado colectivo, este programa quiere dar respuesta a la pregunta que muchos jóvenes se hacen. ¿Quién fue la GAF? 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 Nunca se ha llegado a descubrir quiénes son las personas ocultas tras sus acciones. La GAF ha operado bajo el anonimato, acudiendo a nombres que remiten a los metales alcalinos y alcalinoterrios de la tabla periódica. Según sus declaraciones, lo hacen para combatir la acidez del androcentrismo. Una entrevista concedida por algunas de sus componentes nos cuenta sus inicios. Ninguna de nosotras imaginaba que esto se iba a hacer tan gordo. Solo estábamos hartas. Ni test de leche, ni cuotas, ni leches. Lo único que había era mucha falsa buena intención. Pero básicamente en esto del cine el techo de cristal es más bien una cúpula de hormigón pintada de cielo. Las mujeres hacemos de princesas feministas en anuncios de Vitalínea y poco más. Entonces, en un viaje de autobús de Barcelona a Logroño, que ya fue el colmo, empezamos a hackear pantallas. Mira, estaban echando Crepúsculo 9 en el bus. ¿Te acuerdas, Litio? Tú y yo no podíamos dormirnos y estábamos tragándonos esa mierda, pero la gente estaba encantada. ¿No ves cómo estaba todo el bus enganchadísimo a la peli esa de amor entre vampiros? It's like a drug to me. Like my own personal brand of heroin. Yo pensaba que si a un diálogo de mierda más me tendría que arrancar las orejas. Ahí se nos ocurrió a Magnesio y a mí todo eso del hackeo. Lejos del perfil bajo de aquella intervención en un bus de línea, su primera gran acción las dio a conocer como un colectivo movido bajo la máxima: lo queremos todo y lo queremos ahora. Escándalo cinematográfico en más de un centenar de salas del país. ¿La razón? La sustracción de las copias de proyección de la última película del polémico director Ramón Polanco. Los DCPs y Blu-rays que contenían el esperado film se fletaron siguiendo los protocolos habituales de la empresa distribuidora. Según la policía, fueron sustituidos fraudulentamente por idénticas copias que contenían un misterioso manifiesto film. Somos entrasteadoras del cine falo, somos tejido complejo y contenido, quimorrujas, ídolos de la interpretación, supervivientes de la industria cinematográfica, de sus imágenes y cuentos, espectadoras resistentes, generamos resonancia de nosotras mismas en el cuerpo feminista. Somos ahora vivo, autónomas y anónimas, formamos un círculo liberal del cielo de la imagen. Básicamente no se estaban tomando medidas contra los abusos machistas que se habían destapado tras el caso de ese productor baboso y criminal. Pensábamos que era necesario devolver a la primera página la cuestión de la ética en el arte. ¿Puede un pederasta estrenar sus películas sin consecuencia alguna? No. ¿Hemos de dejar pasar los guiones en los que menosprecian a las mujeres? No. ¿Hemos de callar frente a puestas en escena misóginas? No.
¿Debemos unirnos al GAF y pedir un cambio radical en las políticas de representación? Sí. El amplísimo alcance del acto delictivo divulgó masivamente el manifiesto Cine Cuerpo, que despertó controvertidas reacciones en los medios de comunicación, las redes sociales y los espacios de opinión. No sé qué derechos le faltan a las mujeres que no hayan conseguido. Yo creo que en España es un país donde se han conquistado todos los derechos de la mujer que se debían conquistar. Y si queda alguno, será alguna excepción que yo no conozco. Sabéis que las mujeres cuanto más desnudas más elegante y los hombres cuanto más vestidos más elegantes. Rancio, un feminismo radical, totalitario. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas. Pronto, el manifiesto dio paso a reinterpretaciones de grandes películas y conocidas secuencias de la historia del cine. La GAF ampliaba su enfoque estratégico, más allá de la crítica, para contar una nueva historia a favor de los procesos de la vida. Lo aprendimos en el grupo de Donna Haraway. Hay que contar historias, pero no cualquier historia. Historias involucradas y que nos involucren. Historias comprometidas y que nos comprometan a hacer cosas juntas. Como decían las mujeres de la librería de Milán, una palabra nueva puede poner en juego el significado de todo nuestro decir y nuestro vivir pasado. Nosotros inventamos esa palabra nueva en imágenes. Hicimos un remake de 2001 Odisea en el espacio que titulamos 2041, Camino en la Tierra. Sustituimos el arma asesina por un recipiente. Destituimos el hueso duro, amenazante, violento y encumbramos el canasto, la cesta, la red. Recoger y sostener. Fuertemente influenciadas también por la escritora Ursula K. Le Guin, la GAF ha declarado que considera sus intervenciones como hackeos narrativos al servicio de la construcción de un imperturbable cronómetro que explique el tiempo de otro mundo. Tres décadas de incesante creación les han llevado a acumular una filmografía de más de 200 títulos, entre los que se cuentan Rosetta Durmiente, un remake donde la proletaria protagonista por fin dedica su valioso tiempo a la siesta y el descanso, Not So Easy Rider, un slow western sin caballos ni motos sino con jinetes sobre babosas, el biopic zombie Mary Shelley de Frankenstein e incluso un programa de cocina inspirado en las películas de Hitchcock. Todas las sesiones de las 8 y las 10 siempre se colaba algún corto suyo. Y el de la cabina decía que no se daba cuenta. Para mí que la chica de las palomitas era una de ellas. Tras la euforia de los años 40 y 50, a partir de 2060, su actividad se vio reducida por razones que, hasta el día de hoy, resultan desconocidas o bien son fruto de imaginativas conjeturas. Siguiendo la estela de las especulaciones, hay quien quiere relacionar con la GAF la reciente infiltración masiva de unas misteriosas imágenes. ¿Han vuelto? ¿Era necesario? ¿Profecía o realidad? En el próximo reportaje nos adentraremos en el proyecto de una empresa que reutiliza pisos colmena para fabricar miel de procedencia humana.
Imagen Pixel, resolución subestándar, Recrear vuestros sueños, intervenimos con mano invisible, hacemos huelga de cultura desde vuestro lenguaje políticamente correcto, feminismo de pantallita pequeña, Netflix pseudo-interseccional, ¿es esto todo lo que queremos? Parásitos de nuestra lucha, por un cuerpo del máximo a favor de los cuerpos. Gozamos de virtud turista, gozamos de luz mutualizada. Sostenemos la mirada y sostenemos la vida. En esta producción, ya no pone orden en nuestra mente. Custodiamos nuestra corteza, nuestra piel pantalla, nuestra lengua pixel, nuestra unión de amor y de lucha. Estamos en cualquier parte, estamos en todas partes.